día gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y ahora vamos a empezar a hacer una secuencia de clases donde vamos a dar una presentación panorámica sobre las tarjetas inverter. Esta serie de clases que voy a empezar a lanzar van a tener una primera instancia teórica y luego una práctica, así que voy a tratar de hacer clases rápidas, sencillas, fáciles de entender, donde puedan ver la dinámica y la metodología que aplico en los cursos que estoy dando, así que tomen estas clases como una parte introductoria para la gente que ya está en los cursos. Bueno, tal vez si quieren verla como método de repaso, pueden verla, pero de todas formas les recomiendo que simplemente se mantengan en los cursos, que allí el contenido es mucho mayor. Pero bueno, para aquella gente que está apenas comenzando y quiere empezar a aventurarse en el mundo de las tarjetas inverter, lo que voy a hacer va a ser, voy a presentar algunos de los circuitos. Hoy vamos a comenzar con la fuente conmutada y luego va a haber una clase práctica donde vamos a localizar los componentes, como para que ustedes tengan una perspectiva ya con un modelo en sus casas, puedan empezar a identificar los circuitos en las tarjetas y eso va a ser una muy buena forma para que puedas comenzar a familiarizarte con la electrónica de las tarjetas inverter. Así que vamos a comenzar esta primera instancia con la fuente conmutada. Decidí comenzar con la fuente conmutada porque la fuente conmutada es la responsable de darnos voltajes en el secundario, que son los famosos 15 volts, los 12 volts, los 5 volts, los 3,3 volts. Estos voltajes son los que van a alimentar todos los circuitos de las tarjetas. Ya voy a presentarle por aquí brevemente para que tengan una visión. Luego vamos a hacer la parte práctica. Pero todos estos componentes necesitan voltajes. Esos voltajes son estos de aquí, 15 volts, 12 volts, 5 volts, y necesitan esos voltajes para cumplir su funcionamiento. Por ejemplo, en el ventilador se necesitan los 12 volts, para alimentar el IPM, que es quien hace rotar el compresor, se necesitan los 5 volts, para los sensores se necesitan los 5 volts. Entonces, estos voltajes son necesarios para que el equipo pueda funcionar. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte. Está funcionando acá. Vamos a comenzar por la alimentación en sí. La alimentación está dada por línea y neutro. En este caso dibujé dos puentes de diodos. No todas las tarjetas son exactamente iguales. Cada fabricante decide cómo quiere que sea su tarjeta. Hay veces que colocan un puente de diodos, hay veces que colocan dos puentes de diodos. Esto lo vamos a ver luego en la parte práctica. En este caso yo dibujé los dos puentes de diodos para ya cubrir ambos escenarios, así que van a ver modelos donde solo existe un puente de diodos y ya te quedas solo con ese concepto. Aquí yo diferencié esta parte que la vamos a ver en otra clase, DC-Link y PFC. A eso lo vamos a ver en otra clase. En esta clase vamos a ver la fuente conmutada, que hay veces que la fuente conmutada se alimenta por su propio puente de diodo y su propio capacitor. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, solo aclarando. Aquí vamos a ver esta parte donde tenemos línea y neutro, que va a venir a un puente de diodos. El puente de diodos lo que va a hacer es rectificar, o sea, va a tomar corriente alterna, que generalmente son los 220 volts o los 110 volts, y lo va a pasar a corriente continua, que ahí son los famosos 310 volts, que son los de DC-Link o los 300 volts que necesita la fuente conmutada para funcionar. Así que aquí vamos a tener una transformación de AC para DC. Vamos a colocar aquí, esto tendría que ser AC, y aquí ya vamos a tener DC. Ingresa AC por este puntillado que dibujé aquí y luego lo convierte a DC, que aquí tendríamos unos 300 volts en este capacitor. Estos son los capacitores electrolíticos, que pueden ser estos de aquí, o hay veces que tenemos otros modelos, que es este de aquí, más pequeñito. Esto lo vamos a ver mejor después, solo para que vayan teniendo una idea de los componentes.
Entonces, retomando hasta el momento, tenemos la línea de neutro, que es la corriente alterna, los 220 volts o los 110 volts, van a llegar al puente de diodos. Luego va a pasar a tener corriente continua, corriente directa, que es la DC. Aquí ya vamos a tener un voltaje mayor. Si acá tenemos 220, acá tenemos que tener 310. Si acá tenemos 110 volts, acá tenemos que tener 155 volts. Esos voltajes altos, superiores, son los que necesitan la fuente conmutada, principalmente el IC conmutador, que también lo veremos en la práctica. Luego, este componente tiene una serie de terminales. Algunos terminales son para alimentar la partida inicial, como dibujé aquí estos pequeños resistores, que van a hacer una alimentación, aquí salta y viene para aquí. Aquí tomé un ejemplo que es el modelo del TOP, es un tipo de IC conmutador, lo voy a escribir por acá. Hay otro que son otro modelo que es el LNK, hay veces que es el TNI. Son diferentes tipos de IC, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Es importante que sepa que no todos son los mismos. Así que ustedes van a tener que saber identificar cuál es cuál para saber las mediciones que van a hacer en cada uno de sus terminales. Así que hay veces que tiene un pin que en este caso es una M, que significa multifunción, que se va a alimentar por ahí. Luego vas a tener otro circuito, que este es un circuito muy importante, que no me voy a entrar en él porque bueno, llevaría algunas clases más a fondo. Para los estudiantes del curso, si quieren aprender más de esto, recuerden el circuito Snumber, que se encarga de proteger al IC conmutador de los voltajes que genera el propio MOSFET. Luego por aquí tenemos ya el transformador Chopper. Este transformador se caracteriza por ser distinto al transformador que tal vez están familiarizados, que es el que tiene el de 12 volts y 220 volts. Ese transformador que básicamente tiene dos bobinados, uno de cada lado. Bueno, este es distinto. Este tiene varios bobinados internos. Tiene un primario, que es este que dibujé aquí, y tiene varios secundarios. De estos secundarios van a salir diferentes voltajes. Y en este caso aquí es donde vamos a tener los 15 volts, 12 volts, 5 volts. Ahora vamos a pasar por ahí. También de este otro lado generalmente tiene uno que alimenta al optoacoplador. Por aquí va a venir la corriente. Estos dos DC, que son los 300 volts, van a venir y van a pasar por este transformador, esta bobina del transformador, y van a venir para este pin de acá. Este es el pin que yo creo que es el más importante, que es el pino del dreno. De aquí es donde van a salir las conmutaciones, donde el IC va a conmutar y va a empezar a generar los voltajes en el secundario. Es necesario que ocurran estas conmutaciones para que tengamos del otro lado los voltajes. O sea, en otra palabra, lo que aquí vaya a conmutar todo ese voltaje alterno que va a haber, en realidad es alterno solo en la parte interna aquí, pero ese voltaje que va a estar variando así básicamente de 0 a 300 volts, incluso acá voltajes mayores, es lo que vamos a tener de este otro lado. Así que para que yo tenga 15 volts, 12 volts y 5 volts, sí o sí es necesario que este pin esté activo, esté funcionando, esté conmutando. De esa forma vamos a tener los voltajes del lado del secundario. Aquí dibujé brevemente la parte del secundario donde tenemos los diodos y unos capacitores. El diodo este se va a encargar de que este lado sea simplemente voltaje continuo. Entonces, ese voltaje continuo va a alimentar los capacitores, que lo vamos a ver en la práctica también. Se lo voy ya introduciendo aquí brevemente. Son estos capacitores que vemos aquí. Y esos capacitores se van a encargar de alimentar el resto de los componentes. Todos los componentes de la tarjeta, su gran mayoría, van a ser alimentados por 15 volts, 12 volts y 5 volts. Que repitiendo, todos esos voltajes provienen gracias a cuando el IC conmutador empieza a conmutar
y a partir de allí tenemos los voltajes en el secundario. Si este no conmuta, esto es muy importante, presten atención. Si este no conmuta, no tenemos estos voltajes. Si no tenemos estos voltajes, el microcontrolador en ningún momento va a ser alimentado. Y si no es alimentado, la tarjeta va a quedar completamente apagada. No vas a ver ningún LED por ningún lado y toda esta parte va a quedar inactiva. Seguro muchos ya se encontraron con alguna tarjeta que estaba completamente apagada. Y muchas de las veces sí corresponde, el problema está en esta área, en la parte de la fuente conmutada. Por ese motivo que les comenté, que si no tenemos la alimentación del microcontrolador, nada de esto va a estar funcionando y como consecuencia nada va a funcionar. El compresor no va a arrancar, el ventilador no va a funcionar y el equipo va a parecer que está completamente apagado, muerto. Así que es necesario que todo esto esté funcionando y esté en correcto funcionamiento para que tengamos esos resultados y realmente podamos tener un equipo funcional. Luego por aquí tenemos otra parte que es muy importante, que es la parte de el feedback. Esta parte se va a encargar de que estos voltajes estén funcionando perfectamente. Hay toda una serie de consideraciones aquí en la cual tiene que ser llevada a cabo. Sí o sí tenés que saber analizar toda esta parte porque en esta parte se ocurren muchas fallas. Bueno, los estudiantes del curso pueden, yo les recomiendo y les recomendé en la clase y se lo voy a seguir recomendando que la parte fuente conmutada la estudien varias veces, que hagan los ejercicios que tienen allí, que estudien la información que les dejé en PDF también, porque todo esto muchas veces se generan muchas fallas aquí y simplemente cambiando un componente de esto o solucionando alguno de las posibles fallas, ya el equipo vuelve, ya puedes enviárselo al cliente, cobras tu dinero y que venga la próxima tarjeta. Así que esta es una parte muy importante. Aquí lo que va a hacer, voy a tratar de resumirlo bastante. Tenemos estos componentes que funcionan en conjunto, que son el TL431 y el optoacoplador. Esto lo que van a hacer informarle al IC conmutador los voltajes del secundario. Toda esta parte es el primario y toda esta es el secundario. Están separadas una de la otra. Y aquí ustedes van a tener que llevar siempre en consideración el hecho de que estos voltajes tienen que estar casi que perfectos. Donde tenés 15 volts tenés que tener 15 volts. ¿Es aceptable un 14,98? Sí. Un 15,1, un 15,02 es aceptable. Pero no puedes tener 17, no puedes tener 13, no puedes tener 12 donde está la línea de 15 volts. Lo mismo para esto. Acá no puedes tener 8, acá no puedes tener 3. O el equipo simplemente no va a funcionar y ahí probablemente tenés una falla en todo este circuito. Luego, estos dos en su conjunto, no voy a entrar en detalle ahora cómo funcionan, pero quiero que tengan ese concepto. Estos dos en conjunto van a estar informándole a través de este pino, que es el pino de control, cómo es que está funcionando. Si hay una falla acá, o sube o baja, este circuito de aquí se va a encargar de informarle y este va a conmutar más o menos, o sea, los voltajes aquí van a ser mayores o menores para que aquí en este otro lado la parte del secundario se mantenga estable. 15 volts donde tiene que haber 15 volts, 12 volts donde tiene que haber 12 volts, 5 volts donde tiene que haber 5 volts. Esta es una visión bastante, trato de hacerlo rápido. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego les voy a pasar un ejercicio para hacer para que ustedes tengan información ya en sus manos. Así que vamos a hacer un repaso. Línea de neutro va a ingresar 220 volts. Va a llegar un puente de diodos, que a veces tiene un puente de diodos específico para la fuente conmutada y hay veces que tienen un puente de diodos solamente que es el mismo de ese link. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. De aquí va a haber una alimentación que va a venir para el IC conmutador. Este IC conmutador va a empezar a funcionar y va a empezar a conmutar. A partir de este pino del dreno, que es el que está aislado, va a empezar a conmutar.
esas conmutaciones que van a generarse aquí en el lado primario van a generarse también en el secundario, pero como su bobina es menor, los voltajes aquí van a ser menores. Aquí tenés 300 volts y aquí tenés 15 volts, aquí tenés 12 volts, aquí tenés 5 volts. A veces que varía un poco, pero estos voltajes los vas a encontrar casi siempre. Estos voltajes van a venir para acá y van a alimentar este circuito, que su función es mantener estos voltajes estables. Al mismo tiempo le informa aquí, le da un feedback, por eso se llama circuito de feedback. Feedback significa volver a alimentar, y va a informarle al IC conmutador cómo son las conmutaciones, si son muy altas, si son muy bajas, si tiene que conmutar más o menos, para que estos voltajes se mantengan estables y fijos. Esa es su función. Y ahí el IC conmutador va a conmutar más o menos. Repito, aquí se ocurren muchas fallas y es muy importante que entiendan este circuito en detalles. Yo acá estoy trayendo simplemente una parte introductoria, una visión amplia de cómo funcionan estos circuitos, pero recuerdo a los estudiantes del curso, dedíquenle más tiempo a esto, vean incluso la gente de los cursos principales de efectos, para que vean los esquemáticos en detalle de cada uno de los circuitos, como para que puedan ir específicamente a las principales fallas, para ya responder rápido y puedan tener al mismo tiempo un aprendizaje bastante más aprofundado de estos circuitos. Así que bueno, le dejo esta clase por acá, que ya se van casi unos 20 minutitos, y vamos a pasar en la próxima a la parte práctica. Si es la primera vez que estás en el canal, te sugiero que te suscribas y apretes en la campanita esa para que puedas estar continuando con las próximas clases. Porque esto va a tener una especie de continuidad, una parte teórica y otra práctica. Está bueno que veas la parte teórica primero y luego pases a la práctica, para que de esa forma vayas en el camino correcto. Así que trata de activar la campanita para que puedas ver la próxima clase y lleves esa secuencia que te va a venir bastante favorable. Así que bueno, gente, le dejo esta clase por acá. Luego voy a subir la parte práctica y nos vemos para allá. Un saludo y hasta la próxima.